La enseñanza de esta mañana, hermanos, lleva por nombre la plenitud de Dios en los creyentes. Y para ello, hermanos, les voy a pedir que de favor tomen sus Biblias y vayamos al libro de de Efesios, capítulo 3, en el versículo 19. Vamos a estar dando continuidad a lo que hemos estado viendo prácticamente durante estos últimos meses, que es el libro de Efesios, y hoy por hoy nos encontramos en Efesios 3, versículo 19. Recordarán que la intención es poder terminar el libro de Efesios a través del grupo de exposición que se está haciendo, y pues hermanos, que el Señor nos ayude y traiga sobre nosotros esa renovación de su espíritu para poder continuar aprendiendo y conociendo en Él. Hermanos, dice la Escritura, vamos a leer desde el versículo 14, Efesios 3:14, por favor. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y hermanos, ¿qué estábamos recordando al poder leer esto? Lo primero que recordamos es que Pablo, después de haber presentado el capítulo 1, en donde se nos narra de qué manera las bendiciones espirituales de Dios llegan al hombre cuando el hombre ni siquiera las buscaba, literalmente el que nos ha llamado para salvación, ¿quién ha sido? El Señor. Él es el que nos ha tomado cuando nosotros ni siquiera le buscábamos. Posteriormente, Pablo en una oración va a pedir que cada uno de los creyentes puedan ser llenos, en este caso, del conocimiento y de la revelación de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan discernir que al estar en este mundo, al vivir en este mundo, ellos estaban, dice el capítulo 2, muertos en delitos y pecados. Es decir, que el hombre al venir a este mundo viene en una condición siendo enemigo de Dios. El hombre por su propia cuenta no puede buscar a Dios. Y no lo puede buscar porque no sabe dónde es que debe de tocar. Normalmente el hombre viene y está acostumbrado a que la puerta que le enseñan las familias, en este caso los padres o los amigos, él va y va a estar tocando esas puertas para ver si Dios está ahí. Pero cuando nosotros vemos que Dios nos llama y nos dice que estábamos condenados a poder vivir este mundo sin ese Cristo, es que nos dice que no es por obras, sino que es por fe. Una fe que viene y que nos es dada por don de Dios, es decir, que nos es obsequiada, es un regalo de Dios. Nosotros creemos porque Dios obra en nuestras vidas para que nosotros podamos creer. Y la manera en la cual nosotros podamos creer sea conforme a las Escrituras, no conforme a lo que nosotros pensamos o que nosotros creemos, o la manera en la cual a nosotros se nos haga más fácil, sino como Dios mismo se está revelando en la palabra de Dios que debe de ser creída. Esta fe que Dios nos da, ¿de quién es? De Dios, y por lo tanto nos va a mostrar ¿a quién? A Cristo. Una fe verdadera que viene de Dios, por lo tanto nos va a mostrar a un Salvador. Pero antes de mostrarse como un Salvador, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a presentar nuestro pecado. Nos va a presentar quiénes somos verdaderamente. ¿Para qué? Para que veamos que realmente Él nos ama porque nos amó primero. Y ahora, si nosotros le amamos, es porque Él mismo nos amó antes de todas las cosas. Después de esto, hermanos, vimos que en esta reconciliación Pablo llama tanto a un pueblo judío como a un pueblo gentil. ¿Para qué? Para que Dios los sea uniendo en este caso. Dios es el que llama, Dios es el que los une y Dios es el que los sostiene. Y en esta unión, Pablo va a dar a conocer que al ser llamados ya no son judíos, ya no son gentiles, sino ahora son un solo pueblo.
Un pueblo en el cual ahora son miembros de la familia de Dios, los cuales están edificados ¿en dónde? En el fundamento apostólico, en lo que Cristo ha dado a través de su propia palabra. Y después de esto, hermanos, vimos que este misterio por el cual une a este pueblo, ¿qué es? El misterio del Evangelio. Un misterio, hermanos, que siempre ha estado en la palabra de Dios, que siempre ha estado en el Antiguo Testamento, que apunta a la revelación completa en la cual Dios se ha manifestado, pero que sin el entendimiento y sin la revelación de Dios es un libro que está totalmente sellado para aquel que lo lee. Es un libro que no puede ser entendido ni discernido a menos que Dios, en su santa voluntad, nos presente y nos llame para darnos a su Espíritu, y ahora a través de su Espíritu nosotros podamos leer la Escritura como Dios mismo nos las da a conocer. Después de esto, ¿qué pasa, hermanos? Pablo, finalmente, dentro de estos 3 primeros capítulos, va a empezar a despedir esta parte doctrinal. Va a empezar a orar, en este caso, por el pueblo. ¿Para qué? Primeramente decíamos que estas causas legítimas por las cuales Pablo nos enseña es la número 1. ¿Cuál es ella? La primera, en el versículo 16, para que el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé conforme a las riquezas de su gloria, que el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. ¿Qué es esto? Recordamos un poquito que la obra de Dios pueda realmente forjar el corazón de los hombres a través de su Espíritu. ¿Para qué? Para que sean hombres que no solamente sean llamados y se queden sentados y ahí se queden. No, sino que verdaderamente el poder de la obra de Dios los despierte desde su interior. ¿Para qué? Para poder servir en la obra del Señor. El segundo punto por el cual Pablo ora es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué es esto? Para que realmente aquellas personas que dicen o que han pensado que solamente aceptar a Cristo mediante una simple oración es suficiente, la palabra del Señor nos enseña que no, que necesitamos que Cristo habite realmente por la fe en nuestros corazones. ¿Y cuál es esa manera de ver visiblemente que Cristo está viviendo dentro de nuestros corazones? La vida transformada, cambiada, el pensamiento renovado del creyente. ¿Para qué? Para poder tomar ahora las cosas de Dios y darles prioridad a las cosas de Dios y poderlas poner siempre, en este caso, al servicio, primeramente, de los hermanos, de la iglesia, y en ese entendimiento poder servir al Señor. Ahora, hermanos, en esta última parte de la oración, estamos viendo que finalmente Pablo va a terminar presentando cuál es el propósito de qué, de que conforme a las riquezas podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Y para que Cristo habite dentro de nuestros corazones, el propósito de todo esto, conforme a esta redención, es que la plenitud de Dios realmente se haga visible en el creyente. Esto es, que el hombre regenerado por la obra del Espíritu Santo es el mismo en quien Cristo habita dentro de su ser. Y todo esto va a apuntar a que la plenitud de Dios en el creyente sea manifiesta. Después de que el hombre es regenerado, Cristo habita en su corazón. Y cuando este Cristo realmente habita en el corazón del creyente, lo va a llevar a vivir una vida en plenitud para con Dios. Si la Escritura, hermanos, nos está permitiendo mirar esto, es porque entonces existe la promesa de que Dios obrará de esta forma si realmente lo buscamos. Si nosotros en oración pedimos que Cristo sea formado y que el Espíritu Santo realmente llame para salvación a los creyentes, entonces esta promesa es visible para con los hombres. ¿Cuál promesa? Que la plenitud de Dios, dijimos, esté en los creyentes. Como Él mismo, obviamente, nos ha pedido que lo hagamos. Pero aquí hay algo, hermanos. Hablar de la plenitud de Dios en el creyente no significa llegar al entendimiento total de la mente de Dios. No se refiere que Dios, o más bien, si nosotros creemos que conocer a Dios plenamente y completamente lo que Él es y cómo es y la forma en la cual se ha revelado, entonces estaríamos hablando que la mente del hombre puede contener el conocimiento de Dios.
Estaríamos hablando que el infinito Dios, creador del universo, el eterno y sublime, que habita en la eternidad, entonces puede ser entendido completamente a la perfección por la mente humana. Y eso, hermanos, es imposible. Es imposible que nosotros podamos llegar a entender completamente los designios de Dios. Solamente nosotros podemos llegar a entender lo que Dios mismo nos ha revelado. No hay más. Lo único que podemos llegar a entender es lo que Dios mismo nos ha revelado. ¿Y qué es eso que Dios nos ha revelado? Su palabra. Su palabra, hermanos, es lo único que nosotros podemos llegar a entender. En su palabra nosotros conocemos la mente de Dios, conocemos los atributos de Dios, conocemos la carácter, la moralidad de Dios, su santidad, su perfección, su hermosura, su belleza. Podemos conocer todas esas cosas, pero jamás las vamos a llegar a entender en su plenitud, hermanos. Jamás. Eso rompería totalmente con nuestras mentes. Nos volvería locos literalmente. Porque a veces Dios obra de una manera que nosotros no podemos llegar a entender. Dios permite a veces el dolor para que esa persona a la larga pueda tener un final feliz. O bien puede que alguien esté feliz y permita el dolor para hacerlo terminar en la peor circunstancia. Y eso podríamos decir, ¿pero acaso esto es Dios que permite estas cosas? Por supuesto que es Dios, hermanos. Es la plenitud del Señor. Y nuestras mentes no lo van a llegar a entender. Basta echar un vistazo a las Escrituras, como Pablo, siendo un erudito en la palabra de Dios, pudiendo haber ocupado un buen lugar dentro de el pueblo de Israel, el Señor lo llama y ahora es uno de los hombres perseguidos. Ahora es uno de los hombres que es maltratado. Ahora es uno de los hombres que, así como él consintió la muerte de aquel justo, ahora él también está siendo apedreado, está siendo llevado a lugares que él ni siquiera pensaba. Él abandonó todo eso por causa del conocimiento de Cristo. Y él lo dice de esa forma. He tenido todo lo demás por basura con tal de poder tener el conocimiento de Cristo. Esa es la pregunta que nosotros debemos llegar a hacernos, hermanos. ¿Podemos realmente dejar todo y vivir conforme a esa voluntad que el Señor nos está permitiendo tener para poder entender sus caminos? Ahí es donde realmente el corazón del creyente, hermanos, se prueba en el Señor. Tampoco significa, hermanos, el poder tener la plenitud del conocimiento de Dios, tampoco significa conocer los más íntimos secretos de sus pensamientos. Esto ha hecho un daño, hermanos, literalmente a las iglesias. Creer que escuchamos a Dios o que nos está hablando en este momento, literalmente, audiblemente, y que las personas se levanten y sin temor en su corazón lo diga, hermanos, esto ha hecho daño, en este caso, a las iglesias. Porque ellos creen que tener la plenitud de Dios significa, literalmente, en otro plano, que nuestras mentes nos van a llevar a poder experimentar cosas sobrenaturales, cosas extrasensoriales, cosas que van más allá, cosas que se mueven, cosas flotando, puertas abriéndose, ruidos extraños. Creemos, hermanos, y a veces se ve en cristianos entre comillas, que este tipo de cosas significa tener la plenitud del conocimiento de Dios, la plenitud del Señor mismo. A veces, hermanos, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó en el camino del Señor, que me llegaron a decir que si yo mismo no hablaba bajo ciertas lenguas o experimentara ciertas cosas, mi vida cristiana no era realmente cristiana al 100%. Que estaba yo en ese camino, pero que si no hacía yo este tipo de cosas, todavía no había alcanzado ese máximo en donde solamente Dios se revela hacia esas personas. Este tipo de acciones, hermanos, obviamente a mí personalmente me llevó a cuestionar si realmente estaba en el camino correcto, porque yo no lo hacía. Y veía yo en ese caso cómo personas cuando llegaban primera o segunda vez o tercera vez a la iglesia, y en ese momento empezaban a hacer cosas, y decía yo, ¿cómo es posible que yo llevo años y no lo puedo hacer? Y decían, es que no buscas al Señor. Y te decían, búscalo en oración, búscalo en ayuno, búscalo en esto, búscalo en otro. Entonces ya no era un buscar que Dios mismo me buscara a mí, sino yo a Él.
Todo este tipo de cosas, hermanos, nos vuelve nuevamente a poder considerar que la plenitud de Dios no se encuentra en cosas externas, no se encuentra en aquellos actos que los hombres mismos han querido hacer o que ellos mismos han intentado para poder tenerlo. Tampoco dijimos que se encuentra en el plan de lo sobrenatural, llegando a creer que nos encontramos tampoco en un plan misterioso, en un plan místico, en el que solo Dios puede otorgar a unos cuantos y a otros los deja ahí, padeciendo y sufriendo y esperando a que pueda revelarles algo más. De esto no es que se trata precisamente la plenitud de Dios en el creyente. Esta petición, hermanos, que Pablo está haciendo en este pequeño texto de nuestra porción de Efesios 3:19, cuando dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, nos muestra 6 cosas que nosotros podemos ver. La primera de ellas es que todo hombre que no está en Cristo como las Escrituras lo revelan, entonces se encuentra totalmente vacío de Dios y lleno del mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque dice nuestro texto, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, si yo voy a ser lleno de la plenitud de Dios, quiere decir que entonces, ¿qué estoy qué? Estoy vacío. Y si estoy vacío, ¿es por qué? Porque el conocimiento de nuestro Señor no está en mí. Hay un conocimiento vago, hay un conocimiento que no es el del Señor. Es un conocimiento que viene ¿de quién? Del mundo. Es un conocimiento que nos hace hacer obras, que hace hacer que nos esforcemos, que les echemos ganas a esta vida, porque las situaciones son difíciles, las situaciones se complican, y entonces, como no tenemos a Dios, hay que echarle ganas nosotros mismos. Hermanos, entonces, todo hombre que no está en Cristo, hasta el día de hoy, como las Escrituras lo revelan, se encuentra vacío. Está vacío, hermanos. Está vacío, no hay ninguna pizca de Dios en él. Está la voluntad, la soberanía del Señor al poderle otorgar vida, pero no una salvación para vida eterna. Y esto, hermanos, nosotros simplemente lo vemos, Efesios 2:1, y Él os dio vida. El estar vacío significa igual estar muerto para con Dios. Y es lo que veíamos en aquel día. Hoy nos miramos, nos observamos unos a otros, podemos disfrutar, comer, jugar, reír, cantar, todo este tipo de cosas que podemos hacer. Pero este tipo de personas que no tienen al Señor, literalmente está muerto para con Dios. Porque el texto de Efesios 2:1 dice, y Él, hablando de nuestro Señor, dice, os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y una persona muerta no puede, no siente en este caso la necesidad de buscar de Dios. Por lo tanto, Dios es quien tiene que poner vida para que entonces esa persona pueda despertar de ese letargo espiritual y pueda realmente ahora mirar a Dios a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo y vea la plenitud en este caso del Señor. Estábamos muertos, hermanos, y por lo tanto las Escrituras de este texto, Efesios 3:19, nos dice que para que sean llenos, por lo tanto estamos vacíos. Una persona que está sin Cristo está vacía totalmente de Dios. ¿Qué podemos ver también? Que el propósito de ser llamados tiene la intención, primeramente, de vaciarnos del mundo y llenarnos de Dios. Porque es lo que dice la palabra nuevamente, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es este propósito de ser llamados? Primeramente, vaciarnos del mundo. Vaciar totalmente nuestras mentes de lo que el mundo nos ha dicho acerca de ¿qué? Del Señor, de la salvación. ¿Y con qué propósito hace vaciarnos del mundo? Para llenarnos de Dios. Y esta palabra llenarnos, hermanos, quiero que la vean de esta forma. No es un llenar cuando nosotros llenamos un vaso o invitamos agua y les decimos, ¿quieres más agua o quieres más refresco o quieres más de esto? Sí, por favor, ¿lleno o la mitad? Lleno. Si tú se lo llenas, no se lo llenas completamente. Le dejas, todavía un espacio. ¿Para qué? Para que no se derrame, ¿verdad? Para que pueda beber el agua y no se ensucie.
Pero la llenura de la cual está hablando nuestro Señor, cuando dice lleno, es una llenura no que deja espacios, hermanos, en el vaso, sino que es una llenura que va a llenarlo completamente, se va a desbordar literalmente. Es como si pusiésemos el vaso y lo llenáramos, literalmente se desborda el líquido. A esa llenura es a la que Pablo nos está pidiendo que nosotros podamos orar por cada uno de nosotros, para que Cristo, al ser fortalecidos nosotros, al tomar las riquezas espirituales por la obra del Espíritu Santo, nosotros podamos ser repletos ¿de qué? De la palabra de Dios. Que no seamos conformistas con lo que tenemos, que no solamente escuchemos y nos vayamos a casa y digamos estuvo bien, estuvo excelente, sí me habló el Señor y hasta ahí se quede, sino que ahora al llegar a casa yo pueda tener esa iniciativa, decía nuestro hermano Alfred en la mañana, como las personas de Berea, que una vez que Pablo les predicó el Evangelio, ellos lo escucharon y creyeron, pero no solamente creyeron, hermanos, sino que dice que escudriñaban las Escrituras. ¿Con qué razón las escudriñaban? Escudriñar quiere ir directamente al texto e indagar en el texto, buscar en el texto, ¿sí? Realmente estar en el texto, vivir en el texto. ¿Para qué? Para que de esa manera las riquezas espirituales de la palabra de Dios puedan no solamente ser para el que está aquí, sino también para los que están acá. Porque la palabra de Dios, dice la Escritura, es la multiforme sabiduría de Dios. Lo que un texto me dice a mí, puede ser que en tu vida, y lo que tú estés pasando, y lo que las circunstancias que estés viviendo, el Señor lo aplique de una manera diferente para contigo. A mí me fortaleció en esta circunstancia, pero puede ser que ese texto, esa misma palabra, a ti te sea fortaleciendo en alguna otra circunstancia. O que al estar escudriñando te venga la situación de algún hermano y tenga Dios palabra para poder poner por medio de tus labios y poderle hablar, en este caso, a los hermanos. Esa plenitud, hermanos, ese propósito de ser llamados, tiene la intención primeramente de vaciarnos. Y cuando decimos vaciarnos es quitar de nuestras mentes todo consejo, toda idea, todo pensamiento que nosotros podamos llegar a tener acerca de Dios. Y es lo que Pablo les está diciendo en este caso a la iglesia de Éfeso. Porque recuerden que en esta iglesia de Éfeso, al encontrarse en el lugar de Atenas, donde decía que había esa cultura filosófica, estoica y de los epicúreos, en donde ellos obviamente les gustaban las cosas nuevas, ¿qué es lo que hacían? Disfrutaban escuchar. Tenían conocimiento de las cosas, pero nunca llegaron a poder entender de dónde venía ese conocimiento. Ellos lo atribuían a algo sobrenatural, algo que sucedía. Pero el Señor simplemente dice en su palabra que la sabiduría, el temor al Señor es precisamente ese conocimiento. El poder conocerlo a Él, el poder buscarlo, el poder tenerlo. Y hermanos, el podernos vaciar de esas cosas, a veces, y ustedes lo meditarán en su corazón, a veces nos cuesta. Porque es quitar toda esa carrera que hemos venido del mundo trayendo y que de cierta manera nos ha hecho y nos ha servido para podernos justificar. Y ahora que viene la palabra de Dios y nos dice que no es así, que se obra de una manera diferente, es ahí cuando entonces el creyente, como dicen por ahí, tira patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque ahora es dejar mi pensamiento, dejar de hacerlo a mi manera y descansar en la manera en la cual Dios nos está diciendo que lo hagamos. Vaciarnos totalmente del mundo, hermanos. Y aquí es en todo, dijimos, en pensamientos, en costumbres. ¿Para qué? Para ser llenos de Dios. Para ser llenos de este Dios. Y Pablo también nos los da a conocer desde el capítulo 1, cuando él nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de, en este caso, sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que Pablo les está pidiendo? Que mis hermanos tengan sabiduría, que tengan conocimiento de ti, Señor, que sepan conducirse como tú lo has ordenado, que sepan moverse, en este caso, como tú mismo lo has mandado,
para que la iglesia que hoy está formando el Señor, en este caso hablando de la iglesia de Éfeso, no crea o sienta en ese momento que están siendo desplazados. Porque acuérdense, había dos pensamientos, el judío y el griego, y ambos no hacían match en este caso. Ambos estaban separados por esas costumbres, por esas tradiciones, de las cuales Cristo vino y rompió con cada una de ellas. Por eso es que Pablo les dice: Señor, dales conocimiento, dales sabiduría, pero que sean repletos de ese conocimiento y de esa sabiduría. Que se desborde ese conocimiento literalmente en ellos. ¿Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, siendo pequeño, fue y estuvo en este caso en el templo? Que dice que nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría y en gracia delante de los hombres. Esa palabra que usa en este caso Lucas cuando dice crecer, se refiere precisamente a esta misma palabra. Cristo estaba repleto en ese momento, y conforme a su edad y todo lo que nosotros podamos conocer, estaba repleto de la palabra de Dios. Conocía su corazón desbordaba la sabiduría del Señor. Por eso es que lo encontraron aún entre los maestros de la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. ¿Qué más podemos ver, hermanos, en este texto de Efesios 3:19? Que solo aquellos que han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo y Cristo está morando en sus corazones son quienes son el objeto de esta llenura. Hay limitantes, hermanos. Dicen por ahí, la palabra de Dios es para todos, sí, para todos los que son hijos y para todos aquellos que no quieren con el Señor. Pero en este caso, la promesa de Dios que nos está diciendo para que sean llenos de toda la plenitud de Dios es para aquellos en los cuales Pablo ya había hablado anteriormente. ¿Quién? Aquellos que han sido fortalecidos con el poder en el hombre interior, en el Espíritu, por el Espíritu. Es decir, hombres que han sido llevados por la mano de Dios a poder considerar su vida pecaminosa y ahora por el poder del Espíritu han sido renovados, han sido cambiados, han sido transformados. A ellos, hermanos, es quien la palabra de Dios los está llamando para que puedan ser llenos. Tú no puedes llenar a alguien de la palabra de Dios si ese alguien no ha sido transformado. Si ese alguien no ha tenido realmente un encuentro con Dios. ¿Qué es lo que necesita en este caso esa persona? El Evangelio en este caso. Necesita conocer su situación espiritual delante del Señor. Necesita saber quién es verdaderamente Él a los ojos de su Creador. No a lo que Él cree que es en este mundo. O quién es en este mundo. Sino a lo que Dios sino a lo que Dios dice de Él, ¿sí? Que es en este mundo. Un hombre o mujer que nace en este mundo y que se constituye enemigo de Dios y enemigo de todo lo que Dios llama bueno. Por esa razón, hermanos, es que esta promesa es para aquel que ha sido transformado, que ha sido cambiado por la obra del Espíritu Santo. Cuando oramos, entonces nuestra oración, hermanos, llega a tomar el sentido de: Señor, te pedimos porque el Evangelio tuyo, la palabra de Dios, realmente abra su entendimiento de mis hermanos y puedan ser merecedores de estas promesas tuyas para la salvación eterna. Cada una de estas cosas, hermanos, que nosotros vemos, también son para aquellos que dijimos que Cristo esté morando dentro de sus corazones. Para aquellos que realmente están siendo transformados, que su vida es visible, que hay un cambio, que realmente esta persona era alguien, así como el mundo la conoció, como en su momento su familia, sus hermanos, quien sea, los conocieron, pero ahora en Cristo es una nueva criatura. Para ellos, hermanos, también es esta promesa. Hay dos condiciones: el que puedan ser regenerados por la obra y que esta obra obviamente traiga, en este caso, a Cristo dentro de los corazones de los creyentes. A estas dos cosas se le atribuye Pablo esta tercera, que es que sean objetos. Ellos son los objetos de esta llenura
de Dios en ellos, de esa plenitud completa en ellos. ¿Sale? Pero acuérdense, no es del conocimiento total de quién es Dios, sino ahorita vamos a ir a ver de qué trata precisamente esa plenitud de Dios en la vida de los hombres. La llenura de la plenitud de Dios en el creyente, hermanos, dijimos, no se trata de cosas o actos externos. La plenitud de Dios, nosotros la podemos ver o la podemos conocer. Por supuesto que sí. Y Él estuvo entre nosotros. Dice Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, nos dice que Él, ¿quién es Él? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Si nosotros, hermanos, quisiéramos ver la plenitud de Dios visible hoy en día, nosotros debemos de mirar ¿a quién? A Cristo. Porque en Él está la plenitud de Dios. En Él está la perfección de lo que Dios es realmente. Y nosotros, hermanos, la Escritura nos llama a ser como Cristo. Cristo, en este caso, revela la plenitud de Dios el Padre, en la comunión del Espíritu Santo, al estar en este mundo. Y a nosotros se nos pide ser imitadores de Cristo. No ser iguales a Cristo, porque no se puede, hermanos, sino ser imitadores de Él. La plenitud en el Señor, en el creyente, nos va a estar haciendo mirar a Cristo. Ver su vida, ver la obra de Él, ver la salvación que nos ha traído, ver el carácter, su vida totalmente. ¿Para qué? Para que nosotros también seamos transformados conforme a esa plenitud que Dios ha puesto en Jesucristo. Si nosotros no podemos alcanzar a ver a Cristo, entonces la plenitud del Señor no puede hacerse visible sobre nuestras vidas. El creyente, hermano, recibe esta plenitud de Dios cuando es lleno conforme a la voluntad de Cristo. Cuando nosotros realmente escogemos por la obra del Espíritu Santo, recuerden, el camino de nuestro Señor. Cuando empezamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuando no solamente discernimos entre lo bueno y lo malo, sino también que nos apartamos de hacer lo malo. Una cosa es ver, sí, eso es malo. Y otra cosa es participar de lo malo. Si sé que es malo, pero participo, pues obviamente es malo en este caso. Pero el poder discernir me va a hacer apartarme en este ejemplo que estamos dando. Lo que Pablo está pidiendo entonces en esta última parte de su oración es que cada uno de los creyentes de la iglesia de Éfeso, a quienes está dirigida la carta, sean repletos, en este caso, de aquellos dones ilimitados que Dios provee para con su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo lo va a decir más adelante. Bueno, Pablo lo va a decir, inspirado por el Espíritu, va a decir que Él mismo ha dado dones a su iglesia. ¿Y qué propósito tienen estos dones, hermanos, en la iglesia del Señor? Edificarla. Edificarla, hermanos. Levantarla. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos ser perfeccionados conforme a esa imagen de Dios, en Cristo. Esto obviamente se deriva de la primera parte de su oración, cuando cita conforme a las riquezas de su gloria. Y en esas riquezas de su gloria, a Dios le ha placido dar en este caso, primeramente, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, que enseñen y edifiquen al cuerpo de Cristo. Y en esa edificación los hombres puedan realmente mirar y entender cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios para con su iglesia. Y esto no solamente, hermanos, sino también Efesios 1:23, hablando de Cristo, la imagen visible de Dios, el cuerpo literalmente, al estar reunido en la iglesia, dice 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nuevamente Cristo, hermanos, la plenitud de Dios se manifiesta cuando la iglesia se reúne
y cuando la iglesia realmente obra conforme a la palabra que Dios nos está ordenando. En esa plenitud, nosotros a veces no podemos ya llegar a entender por qué tanto orden, por qué no hacemos esto que las otras iglesias hacen, por qué nosotros no tenemos esto que otras iglesias sí tienen, porque eso que ellos están haciendo ha traído a muchas personas, ha traído a muchas gentes, les ha abierto puertas. Sí, pero dentro de todas esas personas que están ahí, ¿cuántas realmente pueden decir que son convertidas por la obra y el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos de ellos son temerosos en el Señor? ¿Cuántos de ellos están instruyendo a sus familias? ¿Cuántos de todos esos que están ahí pueden abrir la Escritura en la semana? Pueden leer, tener sus devocionales, no solamente leer por leer, sino que realmente en esa lectura nuestras conciencias sean realmente afectadas. Hermanos, en este caso, Pablo está pidiendo porque realmente la iglesia tenga esa plenitud. Y esa plenitud solamente va a venir cuando ellos puedan mirar a Cristo. Así como nosotros hoy en día, hermanos, la plenitud que Dios tiene para con nosotros solamente va a venir cuando nosotros también pongamos nuestros ojos en la obra de Cristo. Cuando Pablo hace esta petición, dijimos, no se debe entender que Dios está siendo limitado al conocimiento del hombre, sino que más bien el hombre puede encontrar la plenitud de su vida cuando busca de Dios. El hombre solamente va a encontrar esa plenitud de Dios cuando busque a Dios. Esto significa que entre más evidente es Dios en la vida de los hombres, su gozo y su alegría serán más reales pese a lo que esté sucediendo en aquellos tiempos. La plenitud del Señor, hermanos, nos cambia totalmente nuestra manera de vivir y de pensar. A lo que antes estábamos o pataleábamos que no podíamos hacer y demás, en la plenitud de Dios trae paz, trae gozo, trae alegría, trae seguridad. ¿Sí? Esto tampoco me lleva a entender, hermanos, que si estamos pasando por una circunstancia difícil, me voy a poner a reír y carcajear porque tengo a Cristo en mi corazón. No, sino que ahora cada una de esas cosas, en el conocimiento del Señor y en su plenitud, sé que tienen un propósito. ¿Qué nos está enseñando eso? A mí, a la familia, a las personas que están pasando en ese momento por aquella circunstancia. Cuando David citó el Salmo 42:2, diciendo, mi alma tiene sed, si recuerdan ese texto, mi alma tiene sed, nos muestra que siempre hay momentos en los cuales nuestra naturaleza como hombres regenerados debe forzosamente de beber del agua de la vida. Su alma, él dice, mi alma tiene sed. ¿Puedes imaginarte un alma con sed? ¿Qué le podrías dar? Si le das agua física, eso es tu cuerpo. Pero David dice, mi alma es la que tiene sed. Y esa sed solamente puede ser saciada por la palabra de Dios. Y este texto, hermanos, de David 42, también lo va a citar en el Salmo 62, parece, disculpen, no recuerdo bien, lo va a citar y va nuevamente a recordar que su alma tiene sed. ¿Por qué? Porque entonces eso nos da a entender que la obra de Dios en el creyente forzosamente lo va a llevar a estar constantemente pidiendo más y más por Dios. No es una sed solamente que apaga una sola vez, es una sed que nos trae paz y que a la larga también nuestra alma va a volver a pedir. Porque es el alma el que pide esta agua espiritual para nuestras vidas. Un hombre transformado no puede beber de las aguas del mundo. Es imposible, hermanos, que un hombre que ha sido transformado por la palabra de Dios esté apagando esa sed de su alma con las aguas del mundo. Y decir que está satisfecho, que está contento, que está feliz. Que tengo esta circunstancia que está pasando en mi vida y en lugar de buscar a Dios y el consejo de Dios, me distraje en las cosas del mundo y eso hizo que se me olvidara mi circunstancia. Doy gracias a Dios por ello. ¿En verdad?
Porque cuando viene nuevamente ese pensamiento al estar en casa, al llegar nuevamente en casa, vienen otra vez ese tipo de tormentos. El hombre no puede, en este caso, hermanos, tener sed en el alma y querer y apagar esa sed por medio de las aguas del mundo y querer decir que está satisfecho. Esas aguas son un veneno para su espíritu y prontamente le van a hacer daño. Prontamente él verá esas consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Si está pagando esa sed en las aguas del mundo, muy prontamente tú lo vas a ver dejando que la palabra del Señor, sus deberes cristianos, lo que realmente tenía que hacer. Las aguas vivas que bebe el alma sedienta, obviamente van a ser medicina y descanso que van a aliviar y reconfortar la comunión del creyente junto con el Señor. Son aguas que son dadas por su Espíritu a través de su palabra. Son aguas, hermanos, que nos hacen mirar a nuestro Creador y poderle agradecer por lo que hoy Él está haciendo sobre nuestras vidas. Amados, debemos de pedir insistentemente en oración, así como Pablo nos enseña, los unos por los otros. Esa debe de ser nuestra petición, que oremos los unos por los otros. Lo que Pablo nos está enseñando es que la plenitud de Dios habite entre nosotros, no solamente para cada uno, ¿sí? No de manera individual. Esta obra afecta obviamente nuestra vida personal, nuestra vida cristiana, pero también y mayormente afecta nuestra vida congregacional. La afecta totalmente. Y para ello, hermanos, necesitamos y vamos a depender totalmente de Cristo, es decir, de su palabra. La palabra de Dios es lo único que a nosotros nos va a transformar y nos va a hacer mirar la plenitud de Dios. Sin Cristo, nuestra aparente plenitud de Dios tarde o temprano va a revelar nuestra verdadera condición. Y para ello hay un montón de ejemplos. Hermanos que hemos tenido entre nosotros, que hemos conocido, que están avivados por el fuego de Dios, que ha despertado en ellos y que dicen que Dios es para mí todo. Volteamos a ver y decimos, ¿dónde están estos que decían, en este caso, que estaban despiertos y que era la obra de Dios? Esa plenitud de Dios que ellos mostraron, hermanos, solamente fue pasajera. Y tarde o temprano mostraron verdaderamente dónde es que ellos estaban. ¿Dónde estaba su corazón? Esta evidencia de la plenitud de Dios en los creyentes se manifiesta cuando Cristo está presente en ellos. Cuando Cristo está en ellos, hermanos, es que se manifiesta. Y no solamente que está en ellos, sino con ellos. Los lleva a vivir de manera santa. De una manera santa, hermano. De una manera piadosa, conforme a su palabra, la palabra de Dios. La doctrina que aquel en quien han creído resplandece no por el grado de su conocimiento de las citas que puede hacer, sino porque lo conoce y lo aplica principalmente a su vida personal. Cristo vivió en la plenitud de Dios. ¿Y cuál es el ejemplo de Él que tenemos cuando leemos los evangelios? La obra que Él hizo, la salvación que Él trajo a este mundo, el ejemplo que nos dio al perdonar, el ejemplo que nos dio al amar, el ejemplo que nos dio al servir. Cada uno de estos ejemplos, hermanos, demostraron la plenitud por la cual Dios había enviado a su Hijo y por la cual hoy nosotros como creyentes deberíamos de también imitar. Amando a nuestros hermanos, sirviéndonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque en esto se manifiesta esa plenitud de Dios. Si amamos a aquel que no vemos y aborrecemos al que vemos, ¿creen que hay o es justo esto? Por supuesto que no. Si amamos al que no vemos, es decir, a Dios, y no amamos al que vemos, es decir, a nuestro hermano, algo es contradictorio ahí. Algo está chocando. Debemos de amarlo, hermano, literalmente, tal y como el Señor nos dice que lo amemos. Además de esto, esta plenitud del Señor se aplica también en la excelencia y la calidad de vida moral que se mueve por la reverencia a su Creador.
el poder tener reverencia y temor en nuestros corazones, de poder saber que a donde quiera que nosotros estemos, a donde sea que vayamos, aún en lo más íntimo que nosotros sabemos que está en nuestro corazón y nuestro pensamiento, ahí está el Señor, examinando y conociendo, escudriñando cada una de la porción de nuestra vida. Y el creyente genuino, el verdadero, el que tiene esta plenitud en el Señor, sabe que debe de vivir una vida en excelencia y calidad moral. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque obviamente sabemos que aquel en el quien hemos confiado es santo y sabe realmente dónde es que estamos. Aún en esta plenitud, cuando tú miras al hermano, y aún con sus deficiencias y sus tropezones que conocemos o que nos ha hecho saber, puedes ver en él no al hermano en sí, al pecador que está ahí, sino el sello indeleble de la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Es poder mirar la salvación de Dios en el hermano, en poder saber que Él es el que lo está haciendo, y que conforme a las riquezas de su gloria, el hermano está siendo animado, está siendo llevado a poder creer cada vez más en ese Salvador que Él también conoció. Cuando nosotros vemos, hermanos, nuestro caminar cristiano, vemos que tuvimos tropezón tras tropezón tras tropezón. Y llega un momento en donde el Señor nos libra de esa parte y podemos estar en un plan, digamos, un poco más adelante, no más arriba, sino más adelante. Y cuando vemos al hermano pequeño que viene, a veces juzgamos, a veces decimos y demás, es un pequeño, es un bebé, es alguien que está comenzando, es alguien que tiene que lastimarse. ¿Han conocido algún niño que no tenga cicatrices en sus rodillas por haber caído de pequeño, por haberse arrastrado? Hasta hoy, yo personalmente no conozco a ninguno. Todos tenemos cicatrices, hermanos. Eso nos enseña que en algún momento fuimos niños, que vivíamos de cierta forma, de cierta manera, y que hoy a través de esas cicatrices podemos saber que nos tropezamos por esta y otra circunstancia. De la misma manera el creyente pequeño, hermanos, a veces ese creyente pequeñito va a cometer errores garrafales, pero que en el Señor sigue siendo llevado, sigue siendo tomado por la palabra de Dios. Dios no lo ha abandonado, Dios lo sigue jalando. ¿Para qué? Para que Él sepa que no depende de Él mismo, sino de la obra de Dios en Él. ¿Quién es ese pequeñito hoy, 5, 20 años después en el Señor? Empezó de esta forma, pero ahora en el Señor está haciendo esto. Este es tener la plenitud del Señor. Algo pequeño que comenzó, ahora en el Señor lo está haciendo visible, lo está manifestando. Cristo, hermanos, nuestro Señor, como decíamos hace rato, siendo niño, siendo pequeño, estuvo entre los grandes para poder ser el más grande de todos aquellos que tomaban la palabra y la enseñaban. Él es el Maestro, el Rey de Reyes, nuestro Señor. Por eso Él nos dijo que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Si no, el maestro ya no sería maestro. Y Él es nuestro maestro. Pero ¿qué te dice el mundo? El alumno superó ¿a quién? Al maestro. Cuando Cristo dijo que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. En esta llenura, hermanos, que Pablo pide hacia la iglesia de Cristo, se hace manifiesta la obra del Dios Trino. Si nosotros lo vemos así, en esta llenura que Pablo está pidiendo, se hace manifiesta la obra del Dios Trino. O por decirlo de otra forma, lo que Pablo pide es que los hombres conozcan e entiendan que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien los ha llamado. Es Él, a través de esa manifestación de su Trinidad, quien nos ha estado llamando, los ha santificado y los está llenando cada vez más y más de Dios en la obra y en el entendimiento de su redención. Entre más conocemos las Escrituras y vemos a Cristo en ellas, el carácter del Hijo en oración es un deseo que nuestras almas deben de abrazar y de anhelar para poder permanecer delante del Padre Celestial. Ahí está realmente nuestro Señor, la Trinidad, decíamos en estos textos. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo habite,
y posteriormente el Espíritu Santo obra y nos haga visible a quién, a Cristo en nuestras vidas. Esta Trinidad, hermanos, obra en la salvación del creyente y obra en cada uno de los aspectos que nosotros manifestamos y obramos, en este caso, para buscar del Señor. En esta llenura es que Dios nos está llamando a poder permanecer. Entre más conocemos las Escrituras, más nos llenamos de Él. Más y más. Y vamos desechando aquello que no sirve, pero lo vamos llenando de aquello que realmente es eterno. Lo que se nos dio en el Señor al principio, sea bueno o sea malo, a través de su palabra, para algo nos sirvió. Nos hizo tomar decisiones, nos hizo vivir en esa voluntad suya. Pero ahora, entre más conozco de su palabra, ahora sé que a lo mejor me equivoqué, que me tropecé, pero que en el Señor ha tenido misericordia y ahora me sigue mostrando y me sigue enseñando, me sigue llenando de Él mismo. Pablo no busca, como dijimos, que los hombres comprendan a fondo la divinidad de Dios o los grandes misterios de su palabra, sino que lo que tienen pueda ser retenido en sus mentes y en sus corazones y sean llevados a considerar el amor y la gracia que Dios ha derramado sobre ellos por medio de Cristo. Que podamos ver en Él a aquel que suple a nuestra hambre y a nuestra sed espiritual. Pero a la misma vez que podamos entender que solo viniendo a Él es que seremos totalmente saciados. En un comentario de John Hill de este texto dice que nosotros podamos ser recompensados con paz espiritual, alegría y comodidad en el Señor, con el conocimiento de las cosas divinas, de Dios en Cristo, del Evangelio y de la voluntad de Dios, y con toda justicia de buenas obras que brotan de su gracia. Esto es la plenitud del Señor en el creyente, hermanos. Poder tener realmente este entendimiento, gozar de esa paz, de esa santidad, de esa sabiduría que Él trae, de su alegría, de la comodidad, no una comodidad que nos acomode, de una comodidad de poder saber que estamos en sus manos, de poder saber que dependemos de Él, de su evangelio, de su salvación, de sus doctrinas. Esta plenitud de Dios invoca no solo al Dios y Padre, sino, dijimos, la plenitud del conocimiento de Cristo. Porque no solamente se trata de ser llenos o repletos de la plenitud de Dios el Padre, sino también Efesios 4:13 nos dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que vivir en la plenitud de Dios, tenemos que vivir en la plenitud de Cristo y además también tenemos que vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice la Escritura, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La llenura, hermanos, no se trata solamente del conocimiento del Padre que hizo a través de Cristo y su Espíritu, sino totalmente la plenitud de Dios el Padre, la plenitud del Hijo y la plenitud del Espíritu Santo. Conocer a Dios tiene implicaciones trinitarias, pues cuando ponemos los ojos en Cristo por la obra del Espíritu Santo, lo que vemos es a Dios el Padre, hablando estos tres a nuestras vidas. Por tanto, la plenitud de Dios en los creyentes va a revelar al Dios en quien hemos creído mediante la obra de su Hijo, aplicada al corazón de los creyentes mediante la revelación de su palabra por la obra del Espíritu Santo. Y en esa plenitud, hermanos, es que nosotros debemos de aprender a vivir. Que el Señor nos conceda tener y vivir su plenitud en este mundo, hermanos, para su gloria. Amén. Padre,